Hola mis amados hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan García, soy del grupo del Peso, la verdad. Hoy traigo un interesante tema que se ha estado debatiendo y aclarando en el grupo del Peso, la verdad, en versión TikTok. He visto y públicamente digo que en TikTok el 80% de los estudiosos y de aquellos que realmente leen, ellos, el 80% sostiene que la unión hipostática es completamente bíblica, ya que sostenemos claramente que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. El tema es, ¿María es madre de Dios? Escuchemos al pastor lo que él nos dice. El famoso Teotocos. Me están preguntando mucho esto, me imagino que hay revuelo por ahí. La respuesta es obvia. No entiendo cómo podría haber, bueno, sí entiendo porque hay problema. El problema es porque a muchos teotocos les suena demasiado católico, y católico significa dogmas marianos. Pero teotocos es un término cristológico, es decir, tiene que ver con la naturaleza de Cristo. El problema está en poner la mirada donde no se debe, poner el énfasis donde no va. Entonces, ¿María es la madre de Dios? Bueno, ¿en qué sentido va tu pregunta? ¿Que puede haber alguien por encima de Dios? Sería absurdo. ¿Cómo es posible que Dios, que es omnipresente, omnisciente, eterno, todopoderoso, pues tenga mamá? En ese sentido, la idea parece absurda. Pero si ponemos la mirada en Cristo, y vuelvo a repetir, es un término cristológico, no mariano, María fue mamá de Jesús y Jesús es Dios. Entonces, el negar el Teotocos, el decir que María no es madre de Dios, sería equivalente a decir que Jesús no era Dios, cuando Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios. Entonces, la respuesta es sí. Cristológicamente, María fue madre de Dios, porque la Escritura dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo se hizo carne. Era Dios. Amén. Muy bien, hermanos, ya vimos aquí la idea del pastor. Realmente esto es completamente bíblico, brother, y no hay por qué escandalizarse ni asustarse, ya que muchos confunden la palabra madre como alguien que crea. Pero si vamos a la segunda Real Academia Española, la palabra madre significa una mujer que parió o dio a luz a un hijo o más. ¿Qué significa la palabra madre según la Real Academia Española? Una mujer que parió y dio a luz. Ni siquiera la Real Academia Española define la palabra madre como una mujer que crea. Simplemente la palabra Real Academia Española dice que la palabra madre es una mujer que dio a luz a un ser, ¿sí? O parió un bebé o más. Eso significa la palabra madre. Entonces, el decir que María parió y dio a luz a un ser divino, no hay por qué escandalizarse, porque todos sabemos que en Juan capítulo 1, como dijo el pastor Scott, capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo era Dios, y el versículo 14 dice que el verbo se hizo carne. Entonces, en el vientre de María, el bebé que se estaba formando en ella era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces, cuando ella parió y dio a luz, que ese es el significado de la palabra madre, por eso le dice María, madre de Dios, en el tiempo del cumplimiento de Isaías 7:14. No en la eternidad, como dice el pastor. Eso es absurdo para aquellos que hacen esa pregunta. Dios tiene mamá, o sea, no estamos hablando de la eternidad, estamos hablando del tiempo del cumplimiento de Isaías 7:14, con la definición de la palabra madre, que significa una mujer que parió y dio a luz. Con esa definición empezamos con el pie derecho con la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es aquella que se defiende que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y cuando los herejes, los blasfemios, entre teologías retrasadas, entre todos esos, dicen que María solamente es madre, o sea, que parió solamente a la humanidad de Cristo, ellos están dividiendo la divinidad de Dios. Y es obvio que ellos no son cristianos. Realmente cuando una persona dice eso, está negando la deidad de Cristo, y esto ha sido debatido durante siglos, hermanos, y realmente esto no es un tema de hoy en día, brother. Entonces realmente se tiene que aclarar, brother. Esto fue un debate que estos mismos herejes de hoy en día negaban la divinidad de Cristo. Esto fue también surgido, estas dos herejías, y le llamo dos herejías porque en este momento se las voy a explicar. Esto surgió de estas dos herejías en el siglo V. Esto fue una gran problemática para esa época. Fue iniciada por un hombre llamado Eutico.
Y este hombre llamado Eutico, escuchen bien lo que él decía. Él decía que la naturaleza de Cristo no era verdaderamente divina ni verdaderamente humana. Él creía, Eutico, que era una mezcla de algo divino con algo humano, brother. Y esto es completamente falso. La segunda herejía que tuvimos en ese siglo también fue, en el siglo V, fue Nestorio, comúnmente llamado nestorianismo. Este Nestorio decía que Cristo tiene dos naturalezas. Por ahí andaba. Pero él decía que eran distintas, que había dos personalidades, y si había dos personalidades, decía este hereje, había dos personas, y esto también es completamente falso, no eran dos personas. Todos aquellos que defendemos la unión hipostática, sabemos que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, que esto es completamente distinto a lo que estos dos herejes de ese entonces, que también fueron acusados de herejes, lo veían. Vera homus, vera deus, esto dijeron en el concilio de Calcedonia. La palabra vera viene del latín que dice veritas, que significa verdad. La idea que es Cristo es verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Cristo tiene una naturaleza humana y que esto es completamente verdadero, y una naturaleza divina, que esto también es completamente verdadero. Estas dos naturalezas, mis hermanos, están perfectamente unidas en una sola persona, en la personalidad de Cristo. Por eso es que el concilio de Calcedonia emitió 4 negaciones para poder combatir estas dos herejías de estos dos personajes, Eutico y Néstor. O este par de palabras, más bien tanto combatieron la idea que tenía Eutico y Nestorio. Vamos a hablar de estas 4 negaciones. Fueron concluidas diciendo que estas dos naturalezas están perfectamente unidas, sin mezcla, sin confusión. Esto es para Eutico, que decía que era una mezcla. Y la segunda parte de estas otras dos palabras son para Nestorio. Esto decían, están sin separación, sin división. Entonces todos aquellos que concluyen hoy en día diciendo que María solamente fue madre de la carne, están haciendo lo mismo que Nestorio, hermanos. ¿Qué es lo que decía Nestorio? Negando la deidad de Cristo, solamente diciendo que María es madre de la humanidad de Dios, y esto es completamente una herejía. Quitar la divinidad de Dios es completamente falso. Todos, hasta los principiantes del estudio bíblico, sabemos que Cristo es verdaderamente Dios y Cristo es verdaderamente hombre. Entonces, este es un tema que realmente no tiene por qué escandalizar ni te tiene por qué asustar en decir que María sí es madre de Dios, porque sabemos que Cristo es Dios y la palabra madre es una mujer que parió y dio luz a un hijo o más. Con esto quiero concluir diciendo, la palabra madre significa una mujer que parió. Todos sabemos que ella parió a un ser divino que se estaba forjando en el vientre de María, un verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Este es el grupo del peso de la verdad, que estamos con ustedes, y este tema, brother, este tema, felicito a todos aquellos que defienden la unión hipostática, solamente es para los entendidos y para las entendidas en el estudio bíblico. Bendiciones y sigan así. Sigamos combatiendo que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Bendiciones, Dios los bendiga. Este es su hermano Juan García.